Buenos días y bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Josué. Estamos leyendo los capítulos 10, 11 y 12. Muchas gracias por estar aquí. Si es tu primera vez, estamos haciendo un plan bíblico de un año en orden cronológico y actualmente nos encontramos en el libro de Josué. Si no tienes Biblia, no te preocupes, me puedes seguir con la lectura en la pantalla. Y antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración. Señor, te doy las gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, de permitirme compartir tu palabra, de permitirme leer tu palabra, Señor. Le cedo este espacio, Señor, como siempre al Espíritu Santo, que sea Él obrando en mi corazón, en el corazón de cada una de las personas que van a llegar a ver este video. Te pido que sea tu palabra, Señor, la que nos esté transformando, la que esté siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que no solamente vengamos aquí a leer, pero que también podamos meditar en tu presencia, Señor, sobre lo que hemos leído y que te abramos nuestros corazones, Señor, para que tú puedas producir los cambios necesarios en nuestras vidas, Padre. Te pido todo esto y te doy las gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo número 10. La victoria sobre los amorreos. Adonisedec, el rey de Jerusalén, tuvo mucho miedo cuando supo que Josué había tomado y destruido Ai, y que había hecho con ella y con su rey lo mismo que antes había hecho con Jericó y su rey, y que los gabaonitas habían hecho la paz con los israelitas y ahora vivían entre ellos. Esto último le causó mucho miedo, pues Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai y de categoría real, y los gabaonitas eran valientes. Por esta razón, Adonisedec les mandó el siguiente mensaje a los reyes: Oán de Hebrón, Piream de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. Vengan acá y ayúdenme a pelear contra Gabaón, pues ha hecho un pacto con Josué y los israelitas. Así que los 5 reyes amorreos, o sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacarla. Por su parte, los que vivían en Gabaón le mandaron este mensaje a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no se niegue usted a ayudar a sus servidores, venga pronto a ayudarnos y defendernos, pues todos los reyes amorreos de las montañas se han unido para atacarnos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de valientes, y el Señor le dijo: no les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos, y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Josué salió de Gilgal y avanzando por la noche atacó por sorpresa a los amorreos. El Señor hizo que ellos se asustaran mucho ante los israelitas, y así Josué mató a muchísimos en Gabaón. Después los persiguió por el camino de Bet-Orón y siguió matando amorreos hasta Aseca y Maceda. Al bajar los amorreos la cuesta de Bet-Orón mientras huían de los israelitas, el Señor soltó sobre ellos grandes piedras de granizo, que mataron más amorreos que las espadas de los israelitas. Cuando el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le habló al Señor delante del pueblo y dijo: párate, sol, en Gabaón, párate, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo, y por casi un día entero no se puso. Ni antes ni después ha habido otro día como aquel en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleaba a favor de Israel. Después Josué y los israelitas volvieron al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Pero más tarde fueron hallados en esa cueva, y así se lo dijeron a Josué. Entonces Josué dio las siguientes órdenes: rueden piedras hasta la entrada de la cueva y tápenla, y pongan guardias a la entrada para que los vigilen. Mientras tanto, no se detengan ustedes aquí, vayan tras el enemigo y atáquenlo por la retaguardia. No los dejen regresar a las ciudades, porque el Señor y Dios de ustedes los ha entregado en sus manos. Después que Josué y los israelitas derrotaron por completo a los amorreos, matando a muchísimos de ellos, los amorreos que quedaron con vida se refugiaron en sus ciudades. Pero el pueblo israelita regresó sano y salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué, y nadie se atrevía a hablar mal de los israelitas. Entonces Josué dijo:
destapen la entrada de la cueva y saquen a los 5 reyes. Así lo hicieron los israelitas y sacaron de la cueva a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando los trajeron ante Josué, él llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes militares que estaban con él: acérquense y pongan el pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos lo hicieron así, y entonces Josué les dijo: no tengan miedo ni se desanimen, al contrario, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Después Josué mató a los reyes y mandó que colgaran a cada uno de un árbol, y allí los dejaron hasta el atardecer. Cuando ya el sol se iba a poner, mandó Josué que los bajaran de los árboles y los echaran en la misma cueva en que se habían escondido. Después taparon la entrada de la cueva con unas piedras enormes que, por cierto, todavía están allí. Otras conquistas. Ese mismo día Josué tomó la ciudad de Maceda y la destruyó por completo. Mató a filo de espada a todos los que vivían en ella y no dejó a nadie con vida. Hizo con el rey de Maceda lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De allí Josué y los israelitas se fueron a la ciudad de Libna y la atacaron. El Señor les entregó también esta ciudad y su rey. No quedó nada ni nadie con vida. E hizo con el rey de Libna lo mismo que con el de Jericó. Después Josué y los israelitas se fueron de Libna a Laquis y acamparon ante la ciudad y la atacaron. Al segundo día el Señor les entregó Laquis, y como en Libna los israelitas mataron a filo de espada a todas las personas y los animales que vivían allí. Horam, el rey de Geser, salió con su ejército a defender Laquis, pero Josué lo derrotó y no dejó a nadie con vida. Después de Laquis, Josué y los israelitas fueron a la ciudad de Eglón, acamparon ante ella y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y mataron a filo de espada a todos los que vivían allí, destruyéndolos por completo, como habían hecho con Laquis. De Eglón siguieron a la ciudad de Hebrón y la atacaron. Cuando la tomaron, la destruyeron por completo y mataron a filo de espada al rey y a todas las personas y los animales que vivían allí y en los pueblos vecinos, tal como lo habían hecho en Eglón. De allí Josué y los israelitas se dirigieron a la ciudad de Debir y la atacaron, matando a filo de espada a su rey y a los habitantes de los pueblos vecinos. Ni un solo habitante de Debir quedó con vida. Todos fueron aniquilados, tal como lo habían hecho con Hebrón y Libna y con sus reyes. Así pues, Josué conquistó toda la región, derrotó a los reyes de las montañas del Negev, de los llanos y de las cuestas. Lo destruyó todo y los mató a todos, no quedó nada ni dejó vivo a nadie, tal y como el Señor, el Dios de Israel, se lo había ordenado. De una sola vez derrotó a los reyes y conquistó todos sus territorios entre Cades Barnea y Gaza, y toda la región de Gosen hasta la ciudad de Gabaón, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba en favor de los israelitas. Después Josué volvió al campamento de Gilgal con todos los israelitas. Capítulo 11. Josué derrota a Jabín y a sus aliados. Cuando Jabín, el rey de Azor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer una alianza con el rey Jobab de Madón y con los reyes de Simrón y de Aksaf y con todos los reyes de la región montañosa del norte, del valle del Jordán, al sur del lago Cineret, de la llanura y de las cercanías de Dor hacia el oeste, con los cananeos del este y del oeste, con los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los heveos del monte Hermón, en la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar, como los granitos de arena a la orilla del mar. Todos ellos hicieron una alianza y acamparon junto a las aguas de Merom para atacar a los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque yo haré que mañana a esta misma hora todos ellos caigan muertos delante de ustedes, y tú rómpeles las patas a sus cabellos y prende fuego a sus carros de guerra. Entonces Josué y todos sus guerreros los atacaron por sorpresa junto a las aguas de Merom, y el Señor les dio la victoria a los israelitas, de modo que los fueron atacando y persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefot Maim, y por el oriente hasta el llano de Mizpa. Ni un solo de ellos quedó con vida. Josué cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pues les rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra. Después regresó y tomó la ciudad de Azor, que había sido el centro de aquella alianza, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. Todo lo destruyeron por completo y quemaron la ciudad,
y lo mismo hizo con las demás ciudades de aquella alianza. Las tomó y mató a sus reyes y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado Moisés, el siervo del Señor. Sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre colinas, sino solamente a Azor. Mataron a filo de espada a todos los que vivían en esas ciudades sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. Josué cumple las órdenes de Moisés. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel, desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, que está en los llanos del Líbano al pie del monte Hermón. Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que no hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También por aquel entonces Josué conquistó y destruyó por completo todas las ciudades de los aniquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de Judá y de Israel, de modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anac en todo el territorio de Israel. Solo quedaron descendientes del gigante Anac en Gaza, Gat y Asdod. Así pues, Josué conquistó toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Capítulo 12. Resumen de las conquistas de Moisés. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán, y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sehón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón, su reino se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnón y desde la parte central del valle hasta el río Jaboc, donde empezaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Galaad, y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán, desde el lago Cineret hasta el mar Muerto en dirección de Bet-Jesimot y hacia el sur hasta el pie del monte Pisga. Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que vivían en Astarot y en Edrei, su dominio se extendía desde el monte Hermón y desde Salca, y desde toda la región de Basán hasta la frontera de Jesur y de Maaca, y hasta la otra mitad de Galad, que era de Sehón, el rey de Hesbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes, y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Resumen de las conquistas de Josué. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad en el valle del Líbano y en el monte Alac, que se levanta hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes: el de Jericó, el de Ai, ciudad cercana a Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el de Eglón, el de Geser, el de Debir, el de Geder, el de Orma, el de Arad, el de Libna, el de Adulam, el de Maceda, el de Betel, el de Tapúa, el de Efer, el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Azor, el de Simrón Merón, el de Aksaf, el de Taanac, el de Megiddo, el de Cedes, el de Jocneam del Carmelo, el de Dor en la provincia de Dor, el de Goim de Gilgal y el de Tirsa. Fueron 31 reyes en total. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy.
Gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga y espero verlos el día de mañana para otro día más de lectura.